Hola, muy buenas. Está ya en la calle un nuevo número de Azagala en el que, como no podía ser menos, pues tratamos sobre el grave incendio que asoló Alburquerque con cosas que no se han contado y que hemos conseguido saber. La portada pues es de la zona del fuego en la Cruz de San Blas y cómo ha quedado aquel paraje. En páginas interiores empezamos en la carta al director hablando que sin complejos, tenemos que unir al pueblo en contra de de quien lo ha arruinado. Sin complejos ni tonterías, si queremos salvar a Alburquerque. Nos preguntamos por qué calla el sector de la hostelería ante las cosas que están pasando. Gravísimas para el sector. El cierre del castillo hace ya va para año y medio, la pérdida de contemporánea y por qué se calla el sector. Hablamos de eso. Un reportaje muy interesante, que Alburquerque es uno de los pocos pueblos de España que mantiene tocando una de las campanas de nuestra iglesia a mano. Hablamos de ello, hablamos de los campaneros que ha habido a lo largo de la historia de nuestro pueblo y del que sigue aún tocando una de las campanas. Las demás pues ya se tocan por artilugios electrónicos. Hablamos de la apertura por parte de la Valeriana de su cafetería en el andén. De hace 20 años recordamos porque fue un espectáculo intenso y bochornoso. Espectáculo vergonzoso de carroñeros en el entierro de Isabel Cardoso, madre de Isabel Gemio. Hablamos de eso y del juicio que hubo después entre policías de Alburquerque y esos paparazzis carroñeros. Hablamos del sentido homenaje a Pedro Durán. Hablamos de la injusticia más cruel a una persona luchadora como fue Modesta Martínez, que tuvo que abandonar Alburquerque con otras de la Residencia Virgen del Carmen por la desidia del ayuntamiento. Y cómo de las 6.000 inspecciones realizadas en los últimos años por el SEPAD, el caso de Alburquerque ha sido el más grave que se ha encontrado de dejadez. Hablamos de la historia del casino que se ha cerrado ya para siempre y cómo una persona que ya falleció, Eduardo González, hablaba del tercer casino, del que nunca se habla, no sabemos por qué, y cómo su hermano Luis González Soto habla con detalle de ese tercer casino que existió en Alburquerque y cómo fue. ¿Dónde ha ido a parar el dinero que ha llegado al ayuntamiento en todos estos años? Es una carta de Nico Venegas. Hablamos del cancho de la herradura de Alburquerque, que muy poca gente lo conoce, con una foto muy buena, extraordinaria, antiquísima, y cómo fue estudiado por una persona muy prestigiosa, Eduardo Hernández Pacheco. Rendimos un homenaje a Casilda, la madre de nuestro querido compañero José Manuel Leal, presidente del Colectivo Cultural Tres Castillos, miembro del Consejo de Redacción y artífice de esta edición digital de Azagala. También a Jesús Gil le escribe Pepe Toledano y sus amigas, sus amigos. También hablamos de Fernanda, la chavita, volver a estar juntas, se llama el artículo. A seguir trincando del bote, habla una carta de Enrique Ambrós Andújar. Y yo mismo empiezo, ya lo había prometido hace tiempo, y es escribir lo que ha sido mi relación con Ángel Vadillo de muchos años. Empezamos con el primer capítulo, se llama Yo me acuso, y el primer capítulo es cómo era antes de conocernos, pues Vadillo y yo. Añoranzas de la Villa Dentro es un artículo que escribió una persona, un alburquerqueño que ha fallecido recientemente, José Manuel Chávez Luis, en la que recordaba a los vecinos que había en su época en la Villa Adentro. Lázaro habla de cuál es nuestro futuro. Víctor Píriz habla de los supervillanos y habla de las acciones del Partido Popular ejecutadas en los últimos tiempos y de su compañero Manuel Arce. Teo Collado, Detrás de los deseos. España 2050, Manuel Unión. Un golpe en el alma, el que yo mismo he recibido y hablo de ella, de Olvido Rubio Manzanares, con fotos de esta mujer que fue muy apreciada, muy querida por mí y por mi familia y que nos ha dejado.
Hablamos de la panorámica, de lo bien que quedó para el Festival Medieval en Granada, todo el centro del pueblo. Del otro fuego, hablamos de la marcha de una persona que ha dado mucho en Alburquerque, con varias fotografías de Marta Trigo, la logopeda de Adifisa, y yo mismo le dedico un artículo en Los Rincones Perdidos a nuestra compañera Marta, Las amargas lágrimas de Marta Trigo, en el que utilizo pues el título de una película mágica, una gran película de Fassbinder, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, pero yo lo utilizo llamándolo Las amargas lágrimas de Marta Trigo. Y hablamos de lo mejor de esta temporada, que ha sido el ascenso del equipo cadete. El fútbol no es para mí. Habla Elías Cortés, un artículo muy bueno con fotos de cómo era el campo de fútbol aquel de la dehesa. Un dibujo extraordinario del santuario de Carrión, protegido por el arcángel de la divina presencia, nos remite en color benigno Sainz. Chico Gutiérrez, genio y figura, como decimos, le preguntamos por qué vuelve al fútbol con las lesiones que ha tenido. Y nos responde, como decimos, nos convence a todos prácticamente este gran alburquerqueño comprometido, Francisco Luis Gutiérrez. La Guerra Civil Española del 36 sigue con el estallido del conflicto por parte de Antonio Rubio Bernal, un futuro plural en Alburquerque, Juan Ángel Santos, el Abril de Portugal de Moisés, Cayetano, Eugenio López con la Guerra Civil en Alburquerque, los prolegómenos y también con los juegos y canciones en la villa de Alburquerque. Oficial y torero, ese alburquerqueño que era militar y también torero. Continúa la segunda parte Benigno Sainz y sigue Julián Cano con la historia de la banda de música. Y nos paramos en un reportaje muy bueno en la primera parte que escribe Gabriel Montesinos acerca de un libro de Lino Duarte Insúa. Interesantísimo, cómo Alburquerque consiguió librarse de las alcabalas de Alburquerque o los célebres baldíos. Muy interesante ese trabajo de Gabriel Montesinos, del incendio más devastador de nuestra historia, ese incendio tan grave, y lo que hemos conseguido saber del peligro y la tensión que vivieron en el Prado dos personas que arriesgaron sus vidas sin tener que hacerlo porque no estaban ese día de guardia. Los 22 negocios que existieron en la calle Colón, hablamos de ello. Vamos terminando con dos gemelas que tienen sangre alburquerqueña por parte de Elías Cortés, médicas con 23 años. Le encanta Alburquerque y han sacado nada menos que 25 matrículas de honor y mayoría de sobresalientes. Hablamos de ellas y ellas nos hablan de Alburquerque, 23 años y licenciadas ya en medicina. Hablamos también de la hermana María, de cómo regresó al pueblo, y el rostro del mes, la sección de Francisco Luis Gutiérrez, muy guapa, Paloma Cantero Maldonado. Ese es el número que se ha repartido prácticamente ya a todo el pueblo, se está preparando para enviar a los suscriptores y está ya en Librería Colón. Buenas a todos.